I now give the floor to the distinguished representative of the Bolivarian Republic of Venezuela on behalf of the Group of Friends in Defense of the UN Charter. Señora Presidenta, la República Bolivariana de Venezuela tiene el honor de hacer uso de la palabra en nombre del Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas, cuyos Estados miembros toman nota del más reciente informe del Consejo de Derechos Humanos. Señora Presidenta, permítanos iniciar nuestra intervención expresando nuestra más profunda preocupación y condena ante la carnicería y los crímenes en curso cometidos por Israel, la potencia ocupante, contra el pueblo palestino, particularmente en la Franja de Gaza, incluyendo a partir del recurso deliberado y sistemático al desplazamiento forzado y el hambre como arma, lo cual ha resultado en una hambruna irrefutable, confirmada por las Naciones Unidas, así como en la destrucción deliberada y sistemática de infraestructura civil y vital. En este contexto, reconocemos las negociaciones recientemente concluidas sobre un cese de hostilidades en Gaza e instamos, por una parte, a que el cese al fuego sea sostenido plenamente e implementado plenamente, y por otra, a que sea ampliado a todas las demás zonas bajo ataque por Israel, la potencia ocupante, en aras de poder poner fin a la ocupación, la violencia y el derramamiento de sangre en curso, así como al ciclo prevaleciente de impunidad, y dar paso a un esfuerzo multilateral serio y genuino en el marco de las Naciones Unidas para garantizar, entre otros, el acceso humanitario seguro y sin obstáculos, incluyendo mediante la restauración inmediata de la presencia de las Naciones Unidas y de otras organizaciones humanitarias internacionales, así como el restablecimiento del mandato y operaciones de UNRWA en el territorio palestino ocupado, especialmente en Gaza. Continuamos abogando además por una solución justa, integral y duradera a la cuestión de Palestina, conforme a las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y a la solución de los dos Estados. Señora Presidenta, los Estados miembros de nuestro grupo de amigos otorgan la mayor importancia a la promoción y protección de todos los derechos humanos, tanto individuales como colectivos, sin distinción de niveles o categorías, y consideran asimismo que su promoción y protección se fortalecen sobre la base del diálogo y la cooperación, conforme a los principios de imparcialidad, objetividad, transparencia, no selectividad, no politización y no confrontación, y tomando en cuenta el debido respeto a los principios de soberanía y no intervención en aquellos asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de cualquier Estado, según lo establecido en la Carta de las Naciones Unidas. Todo ello dentro de un marco de igualdad y respeto mutuo entre los Estados. En este sentido, hacemos votos para que el Consejo de Derechos Humanos proporcione respuestas equilibradas y ajustadas a cada contexto, así como a los desafíos actuales en materia de derechos humanos, priorizando el diálogo y la cooperación con los Estados y evitando la instrumentalización de sus trabajos y mecanismos por actores con intereses de dudosa naturaleza. En este sentido, reafirmamos que el examen periódico universal sigue siendo la plataforma más adecuada y no discriminatoria para una interacción constructiva sobre las situaciones de derechos humanos a nivel mundial. También reiteramos nuestra determinación de mejorar activamente la eficacia del sistema de derechos humanos de la ONU, incluso mediante el fortalecimiento del Consejo de Derechos Humanos y la actualización de sus mecanismos y métodos de trabajo, a fin de defender la letra y el espíritu de la Carta Fundacional de nuestra organización. En este sentido, continuaremos promoviendo el multilateralismo a partir de una coordinación transparente con otros órganos de la ONU, convencidos de que solo mediante medidas que fomenten una genuina confianza mutua, pese a las diferencias que puedan existir, será posible garantizar la plena promoción, protección y garantía de todos los derechos humanos. Señora Presidenta, aprovechamos esta oportunidad para reiterar nuestro categórico rechazo a los dobles raseros en materia de derechos humanos, teniendo en cuenta que tal enfoque impide un entorno armonioso y el progreso en este ámbito. Asimismo, expresamos nuestra seria preocupación por la continua y creciente proliferación de mecanismos y procedimientos que pretenden realizar evaluaciones imparciales de la situación de los derechos humanos en ciertos estados y que en la mayoría de los casos no solo carecen del consentimiento y la participación debida del Estado concernido, sino que además basan sus informes en fuentes secundarias, terciarias o de dudosa naturaleza, lo cual termina por convertir tales documentos en meros panfletos de propaganda, mientras se les pretende conceder una supuesta legitimidad
simplemente por el hecho de ser emitidos por instancias de nuestra organización. No podemos dejar de subrayar en este contexto la importancia de evitar que el nombre de las Naciones Unidas y el espíritu que debe guiar sus esfuerzos sean instrumentalizados para promover objetivos contrarios a los propósitos y principios de nuestra Carta. Creemos que todos los mandatos establecidos y los informes emitidos por el Consejo de Derechos Humanos deben examinarse a fondo desde el punto de vista de su eficacia. Los mandatos políticamente motivados generan cuestionamientos sobre la independencia de sus titulares, lo que resulta a su vez en un alejamiento del país concernido. Y en última instancia generan también cargas financieras innecesarias para el Consejo y para el sistema de Naciones Unidas como un todo. A esto se suma la proliferación de resoluciones sobre países específicos. En este contexto, aprovechamos para rechazar categóricamente el establecimiento de las llamadas misiones internacionales independientes de determinación de los hechos, así como los relatores especiales asociados a resoluciones específicas sobre países, en particular aquellas dirigidas contra miembros de nuestra agrupación, cuyo contenido es claramente parcializado y responde a evidentes motivaciones políticas. Asimismo, reafirmamos nuestra categórica condena a la aplicación sostenida y cada vez mayor de medidas coercitivas unilaterales como parte de políticas retorcidas destinadas a promover agendas intervencionistas y desestabilizadoras, tanto de naturaleza política como económica, y que tienen un impacto dramático sobre el pleno goce y disfrute de los derechos humanos de más de un tercio de la humanidad, impidiendo y obstaculizando el acceso, entre otros, a bienes y servicios básicos. Se trata de agresiones ilegales e inhumanas, que no solo violan todos los derechos humanos, en particular el derecho a la vida, a la salud y al desarrollo, sino que también afectan gravemente las políticas, capacidades y programas de los gobiernos de más de 30 países del mundo, incluso en lo relativo a la implementación de la Agenda 2030 y la consecución de sus ODS. Señora Presidenta, permítanos subrayar cuán inmoral y completamente contradictorio resulta que algunos gobiernos pretendan presentarse como paladines y supuestos guardianes, defensores o promotores de los derechos humanos, cuando al mismo tiempo, mediante sus políticas deliberadas y sistemáticas, particularmente a través de la aplicación ilegal de medidas coercitivas unilaterales, cometen a diario violaciones en masa e incluso crímenes de lesa humanidad contra los derechos humanos de miles de millones de personas alrededor del mundo. Es algo simplemente incompatible. Ahora bien, pese a esta apremiante problemática que tiene implicaciones en todos los niveles, sea directa o indirectamente, debemos resaltar algunos avances positivos que han ocurrido en meses recientes. Celebramos a este respecto el establecimiento del 4 de diciembre como el Día Internacional contra las Medidas Coercitivas Unilaterales, lo cual es una clara muestra del creciente reconocimiento a la gravedad de los efectos de estas mal llamadas sanciones. Señora Presidenta, nuestro grupo de amigos expresa su profunda preocupación por el persistente problema mundial de las drogas, el cual debe abordarse en pleno respeto a los propósitos y principios de la Carta de la ONU y la soberanía de los Estados. En este contexto, rechazamos categóricamente su instrumentalización con fines políticos, incluyendo la fabricación de falsas narrativas, la estigmatización de estados y gobiernos y la criminalización de sus más altas autoridades, así como el uso de certificaciones y listas unilaterales de estados supuestamente involucrados en actividades relacionadas con las drogas. Condenamos, además, el recurso a operaciones militares y amenazas del uso de la fuerza por parte de ciertos países occidentales contra naciones soberanas e independientes, particularmente en América Latina y el Caribe, bajo el pretexto de combatir el narcotráfico. Asimismo, aprovechamos para subrayar que la migración no es un delito y que los derechos y la dignidad de los migrantes deben respetarse conforme a las obligaciones nacionales e internacionales pertinentes. Reafirmamos que la migración, incluido el retorno voluntario, debe ser segura, ordenada y realizada en pleno respeto a la dignidad de los migrantes, en aras de prevenir, entre otros, los traslados forzosos, la trata de personas, la esclavitud moderna y las desapariciones forzadas. Destacamos además que las políticas migratorias deben basarse en la solidaridad, la cooperación internacional y el pleno respeto de la soberanía de los Estados y del derecho internacional, a cuyos efectos rechazamos categóricamente la persecución y estigmatización de migrantes, particularmente en países occidentales.
Asimismo, denunciamos la deshonesta campaña emprendida por el gobierno de los Estados Unidos de América para desacreditar la cooperación médica internacional cubana y ejercer presión sobre los gobiernos receptores, especialmente aquellos de países en vías de desarrollo, socavando con ello la labor encomiable del personal médico cubano en salvar vidas alrededor del mundo. Expresamos en este contexto nuestro profundo agradecimiento, reconocimiento y aprecio a los profesionales de la salud cubanos que han brindado atención médica de alta calidad a millones de personas en el mundo, al tiempo que instamos al gobierno estadounidense a poner fin a sus prácticas y políticas coercitivas, hostiles y de chantaje. Señora Presidenta, renovamos también el alto valor que otorgamos a la presentación realizada por el Consejo de Derechos Humanos a esta Asamblea General sobre el proyecto de Pacto Internacional sobre el Derecho al Desarrollo, y esperamos iniciar sin más demoras un proceso de consideración, negociación y posterior adopción de dicho instrumento como parte del llamado abrumador a lograr avances reales respecto de la plena y efectiva realización de este derecho humano inalienable. Finalmente, nuestra agrupación desea expresar su preocupación por el resurgimiento de tendencias políticas aislacionistas, excepcionalistas y supremacistas, que buscan establecer jerarquías entre pueblos y naciones basadas en el poder político o el acceso a recursos económicos. La historia ha demostrado que tales visiones extremistas y racistas, que rechazan el diálogo y proclaman una supuesta superioridad bajo nociones como el llamado destino manifiesto, han resultado profundamente peligrosas para el desarrollo humano y la promoción de la paz. Aunque en última instancia han fracasado, a menudo dejan tras de sí una dolorosa estela de sufrimiento y población que dura generaciones por ser superada. Reafirmamos que solo el diálogo, la cooperación y la igualdad soberana de los Estados pueden garantizar que prevalezcan los valores de la Carta de las Naciones Unidas y que la paz se consolide en beneficio de todos los pueblos sin distinción ni exclusiones de ningún tipo. Muchas gracias, señora Presidenta. I thank the distinguished representative of the Bolivarian Republic of Venezuela